Buen día con todos. El día de hoy vamos a hacer una clase de refuerzo. Esta clase es muy importante, sobre todo ya que me he dado cuenta, y también algunos de los alumnos me ha preguntado algunas cositas que de alguna manera no les ha quedado claro. Y el objetivo es que, bueno, todos por igual, pues no tengan dudas y su examen, que es el miércoles, pues puedan ustedes estar de alguna manera con el conocimiento necesario para poder hacer un buen examen. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primero vamos a ver lo que es duplicar una hoja, que es un procedimiento bien sencillo, pero por ahí quizás algunos tienen dificultad. ¿Sí? Entonces lo vamos a explicar. A ver, voy a crear yo para esto un libro en blanco. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, mi libro en blanco que yo tengo ahí, como ustedes pueden ver claramente, está compuesto por una hoja. ¿No? Si yo me acerco acá, está bien claro, una sola hoja. Ok, entonces lo que yo ahora voy a hacer es ir agregando de otros libros hojas que pertenecen a esos libros. ¿Sí? Entonces, hay tres formas de hacerlo. ¿Ya? Voy a recurrir a la forma más sencilla, que yo creo que es la más sencilla. Y en otros casos, pues hay otras maneras, que es usando tablas de datos o una base o como una especie de exportación de data, ¿sí? En donde yo voy a tener que estar importando para ir uniendo una tabla con otra tabla, ¿sí? Que eso, bueno, más adelante también lo vamos a trabajar. Pero en este caso voy a hacer un proceso bien sencillo, ¿sí? Y es el que hemos visto en el laboratorio y que lo hemos estado aplicando de acuerdo al caso que hemos estado desarrollando como ejemplo. ¿Ok? Entonces, para ello yo me voy a valer de estos datos que tengo acá. Tengo aquí el anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4. ¿Ok? Entonces, las hojas que pertenecen a cada uno de estos anexos, yo las voy a ir llevando y las voy a ir colocando en este archivo. Que como ustedes pueden ver, pues está completamente vacío y solamente está conformado por una hoja que tiene de nombre hoja 1. Ok, entonces vamos a empezar. Primero yo necesito abrir los archivos de los cuales voy a extraer una hoja de ellos para llevarlo a otro libro. Recuerden que en Excel le llamamos libros a los archivos que han sido creados con Excel. ¿Sí? Ok, entonces yo voy a abrir el libro anexo 1. Ahí está. Listo. Voy a abrir el libro anexo 2. Ok, ahí está. Y voy a abrir el libro anexo 3. Listo. Tres libros. Tengo ahí tres libros abiertos. Como podemos ver, estos tres libros tienen una sola hoja. Por ejemplo, el libro que tiene de nombre anexo 3 tiene la hoja fórmulas. Si yo me voy al libro anexo 2, voy a observar que el libro anexo 2 tiene tasa de crecimiento natural. Si yo me voy al libro anexo 1, tiene la hoja total de ventas. Entonces, cada hoja tiene un nombre ya asignado. Puede tener nombre, no puede tener nombre, no hay ningún problema. ¿Puedo cambiarle el nombre después? Claro que sí, no hay tampoco ningún problema. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es pasar del libro anexo 1 a mi libro. Para hacer eso, más, o mejor dicho, para identificarlo mejor, a mi libro que he creado, este fue el libro que yo creé nuevo, en blanco, lo voy a guardar con un nombre para saber cómo se llama. Es más recomendable. ¿Sí? Entonces voy a ir a archivo, voy a la opción guardar, examinar y lo voy a guardar dentro de mi carpeta documentos. Ya saben ustedes dónde siempre tienen que guardar sus cosas, en el aula, sobre todo en el laboratorio. Yo le voy a poner prueba 001, por ejemplo. Le doy guardar. Listo, ya está guardado. Recuerden que el archivo que yo he creado nuevo, el libro nuevo que he creado se llama prueba 001. A este libro voy a traer todas las hojas de los demás libros. ¿Sí? Empiezo con el libro anexo 1. Sobre la hoja que yo deseo extraerla, ¿sí? O copiarla, mejor dicho, toda la hoja en sí, yo necesito sobre el nombre de la hoja, que en este caso se llama total de ventas, hacer un clic derecho, aparece esa lista de opciones, y escoger la opción mover o copiar. Hago clic, perfecto.
esta ventanita, como ustedes pueden darse cuenta, ya me va a dar todo lo necesario para saber a dónde y con qué hoja estoy trabajando. ¿Ok? Entonces miren acá, la primera opción dice al libro. ¿Al libro qué quiere decir? Quiere decir hacia dónde quiero que vaya esta hoja. ¿Sí? ¿Dónde quiero que esta hoja termine siendo copiada? ¿Ok? En este caso, pues, va a ir, hago clic, y va a ir a nuestro libro que le hemos, bueno, que yo le he puesto de nombre, prueba 001. Ahí quiero que vaya esa hoja. Ese es su destino, por así decirlo, ¿no? Ahora, aquí me pregunta y me dice, el libro prueba 001 tiene una sola hoja que se llama hoja 1. Claro, porque lo hemos creado recién, no tenía nada, ¿no? Ahora, tengo la opción. Si esto está seleccionado, quiere decir que la hoja que estoy trayendo del libro anexo va a estar antes de la hoja 1. Si es que yo tengo seleccionada la opción hoja 1, ¿no? Pero si yo deseo colocarlo después de la hoja 1, tendré que hacer clic en mover al final y activar la opción crear una copia. Al hacer esos sencillos pasos, acepto y miren que efectivamente mi libro, miren acá arriba, aquí en la barra de título, prueba 001, tiene dos hojas, hoja 1 y hoja total de ventas. La hoja total de ventas ha aparecido, ¿sí? Ya que pertenece al libro anexo 1. ¿Ok? Si yo me voy al archivo anexo 1, aquí sigue existiendo la hoja total de ventas. ¿Ok? Muy bien, como ya terminé con anexo 1, cierro. ¿Sí? Es muy importante, si ya no vas a trabajar con ese archivo, con ese libro, ya has retirado dos hojas, una hoja o las hojas que te pide el ejercicio, ciérralo para que no te llenes de libros abiertos innecesariamente, ciérralo y sigue con la indicación que se te puede decir posteriormente o otro ejercicio que se te pueda estar enunciando. ¿Ok? Entonces yo voy a ir ahora al libro anexo 2, la hoja se llama tasa de crecimiento natural y repito el procedimiento. Clic derecho, mover o copiar, a donde quiero que sea su destino, prueba 001, donde quiero que vaya, mover al final, quiero que siempre esté al final, ¿sí? Es lo que estoy haciendo como ejemplo. Uno dice, no, profesor, yo quiero que vaya antes de la hoja total de ventas. Vaya, perfecto, selecciona hoja 1 y irá antes de la hoja total de ventas, ¿no? Ok, yo lo voy a mover al final. Creo una copia, aceptar. Listo, ya está. ¿Ven? Mi hoja, mi libro prueba 001 tiene tres hojas. Hoja 1, que está en blanco. Hoja total de ventas, que viene del anexo 1. Hoja tasa de crecimiento, que viene de anexo 2. Muy bien. Voy al libro anexo 2. Lo cierro porque ya terminé. Y repito la misma mecánica con el siguiente libro anexo 3. Su hoja se llama fórmulas y lo que yo tengo que hacer es clic derecho, decirle mover o copiar. ¿A dónde? Al libro prueba 01 al final de todos. ¿Ok? Y listo, ahí está. Como pueden darse cuenta, tengo fórmulas, tasa de crecimiento natural, total de ventas y hoja 1 por defecto que viene en blanco. Voy al libro anexo 3, lo cierro y listo. Ya habré terminado ese procedimiento que es bien cortito de poder copiar una hoja y llevarla a otro libro. Ahora uno puede decir, pero profesor, ¿por qué no copia y pega la información? Simplemente haga esto, seleccione todo, copie con control C y pegue con control V. Yo no digo que esté mal, está bien, pero imagínense que sean 100 datos, 100 filas, 1000 filas, 2000 filas. Es un poquito tedioso estar haciendo clip y arrastrando hasta la última. Y otra cosa más, que si ustedes se dan cuenta acá, miren aquí, el ancho de esta columna es diferente. Este ancho, este ancho, este ancho, este ancho, este y a este que cambia, y a este que cambia y a este que cambia. Eso quiere decir que las columnas ya
han sido ajustadas a un ancho, ¿sí? Entonces ya ha habido una especie de trabajo anterior. ¿Y para qué voy a tener que yo hacer ese trabajo que ya se ha hecho? Porque cuando yo copio y pego datos de una hoja a otra hoja de otro libro, haciendo el procedimiento de copiar y pegar, estos anchos desaparecen. Y yo voy a tener que hacer de nuevo el trabajo de poder estar haciendo una columna más ancha, otra columna más ancha, otra columna más delgadita y así, ¿no? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no? Me voy a demorar. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Mejor, si sé que toda esta información tiene que ir a otro libro, copio la hoja, como hemos hecho en ese procedimiento. Ok, muy bien. Entonces, eso fue uno de los puntos que por ahí he visto que algunos, no todos, algunos tienen dificultad. Otro de los puntos que hemos visto es en el tema cuando estamos trabajando, por ejemplo, con exponentes, como en este caso de esta fórmula de acá. Voy a aumentar para que puedan ver mejor acá, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta fórmula a desarrollar en Excel y vemos que tiene exponente, ya se ha explicado que hay un símbolo especial que me permite trabajar la parte de exponente. Y al igual como les he explicado también, sacamos el arroba, por ejemplo, con al 64, ahí está el arroba, ¿no? Yo tengo la tecla al presionada y con el lado derecho del teclado, ojo, el lado derecho del teclado donde están puros números. Tengo la tecla al presionada y hago 6, 4. Suelto el al y sale el símbolo, que en este caso es el arroba. Ya. Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer cuando necesitamos utilizar exponentes con el al 94. ¿Ok? Y sale ese simbolito. Ese simbolito me va a permitir hacer funciones que yo necesite o cálculos que yo necesite trabajar con exponentes. Por ejemplo, en este caso, para hallar Q me dice que la fórmula es 6 por el valor de X, que aquí lo tenemos, todo esto elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer, la fórmula sería igual 6 por el valor de X, que está acá, al 94 elevado a la cuarta potencia, ¿no? Damos Enter y listo, miren, ahí está el resultado. ¿Ok? Es así de sencillo. Igual sucedería aquí. También sería igual. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que ya cuando son fracciones, ¿sí? Muy importante los paréntesis. ¿Sí? Importante los paréntesis. Un paréntesis tiene que ir para todo lo que está en la parte de arriba y otro paréntesis tiene que ir para todo lo que está en la parte de abajo, ¿sí? De la fracción. Entonces, ¿cómo sería el resultado o la fórmula correcta para hallar el resultado de esto que nos están dando? Bueno, la fórmula sería igual, abro paréntesis porque voy a comenzar con la parte de arriba de la fracción y digo 4 por el valor de y al 94, todo esto elevado al cubo, menos 3 por el valor de x y todo esto elevado al 94 a la cuarta potencia. Cierro paréntesis y ya ahí le estoy diciendo, mira Excel, todo lo que está en este paréntesis, todo lo que está ahí dentro, tiene que dar un resultado. Y a ese resultado lo divido con todo lo que dé como resultado lo que está dentro de este paréntesis. Entonces vuelvo a abrir paréntesis y pongo 6 por el valor de x al 94 elevado a la quinta, más 2 por el valor de y al 94, todo esto elevado al cubo. Cierro paréntesis de lo que vendría a ser la parte de abajo de la fracción, ¿sí? Miren que estoy utilizando términos sencillos para que ustedes lo entiendan, ya ustedes saben qué es matemática, cuál es el denominador y todo eso, ¿no? De lo que es en una división, ¿no? Ok, entonces, teniendo esto ya, Enter, y listo. El resultado coincide, los dos coinciden, son iguales.
Eso quiere decir que estoy bien, que la función la he hecho correctamente. ¿Sí? Muy bien, eso fue uno de los puntos que vimos. ¿Sí? Eso fue uno de los puntos que vimos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a pasar al otro tema. Voy a cerrar esto, voy a decir si deseo guardar y voy a abrir tipos de referencia, referencias en Excel. Voy a abrir este archivo. Ok, muy bien. Habíamos visto que existe 5 tipos de referencia. La referencia relativa, la referencia absoluta, la referencia entre hojas, la referencia entre libros y la referencia entre celdas. Ahí están las 5 referencias. ¿Sí? La referencia relativa la usamos cuando nosotros tenemos una fórmula. Una fórmula quiere decir, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, nada más aquí abajo. Una fórmula quiere decir, si yo deseo que esto va a ser igual a la celda que está acá multiplicada por la celda que está acá, ¿no? Ahí están las dos celdas. Se está multiplicando la celda C18 por la celda D18. ¿Ok? Es lo que me está diciendo la fórmula ahí. Y yo doy Enter y me da un resultado. Ahora, esta fórmula que está acá, yo la quiero usar para los demás datos. Entonces, ¿qué hago? El procedimiento tradicional es que si tú haces una fórmula, que es esta, que ya la hemos creado, para que aparezcan los demás datos, simplemente anda este valor y arrastra hasta el número o hasta la fila que tú desees arrastrar. Y van a salir los cálculos, uno por uno. ¿Sí? Eso es cuando es una referencia relativa. Yo quiero tomar una celda que tiene una fórmula y arrastrarla hacia abajo para que esa fórmula se vaya duplicando, sin tener que estar haciendo la fórmula manualmente de nuevo. ¿Sí? Ok, ahora, esto funciona sin errores, como ven, no me ha salido error, no me sale ningún cero tampoco, me bota esa multiplicación. Ahora, ¿por qué sale eso? Porque, como podemos observar, la misma cantidad de datos que tenemos en el campo valor A es la misma cantidad de datos que tenemos en el campo valor B. Y como cada uno está siendo operado así, por ejemplo, Excel dice, tú multiplicas este valor con este valor, y si tú arrastras hacia abajo, el siguiente cálculo va a ser de este valor con este valor. Y el siguiente de este valor con este valor. Y el siguiente así. Y va a ir bajando así, ¿no? ¿Ok? Hasta va a llegar un punto donde, bueno, la fórmula da hasta ahí porque ya no hay más datos. Entonces hasta ahí me va a hacer el cálculo respectivo, que sería hasta acá nada más, en este caso, ¿no? Ahora, no sale errores, no sale ningún tipo de valor incorrecto. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, la misma cantidad de datos del campo valor A son los mismos datos que están en el campo valor B, ¿no? Están uno al lado de otros igualitos. ¿Ok? Entonces, eso es una referencia relativa. Ahora, si yo quiero hacer el cálculo, pues es sencillo, hay que ver qué nos piden. Esto ya lo hemos visto, lo voy a volver a explicar. A ver, pero con otra determinación, ¿ya? Yo tengo el valor A y el valor B y quiero el resultado acá. ¿Ok? Y para hacer este resultado voy a hacer una suma de los dos y dividirlo entre 2. ¿Ok? O sea, sumar los dos y la suma de los dos dividirlo entre 2. Eso lo conocemos como un promedio, ¿no? Entonces, para poder hacer esto yo necesito, además de eso, que tanto el valor A, el valor B y el resultado, ¿sí? Todos ellos terminen al final con una etiqueta que sea, por ejemplo, centímetros. ¿Ok? Muy bien, entonces debe decir 14 y al final centímetros. 15 y al final centímetros. Y el resultado obtenido, centímetros. ¿Sí? Ahora, no hago esto. 14 y yo mismo escribo cm. No. Si yo hago esto, estoy diciendo que este valor, que antes era 14, un valor numérico, se transforme en un valor de tipo texto. ¿Por qué? Porque le acabo de agregar la palabra o las letras cm, ¿no? Y como esto ya no es un número,
ya se convirtió en texto, porque así razona Excel, ¿no? Mejor dicho, así entiende Excel. Entonces, ustedes saben muy bien que Excel no puede operar texto con número. Si yo quisiera hacer aquí una suma, miren, este valor, que es 14cm, convertido en texto, porque yo escribí cm, más este valor, que es un 15, es un valor numérico. Si doy enter, ¿qué sale? Un error de valor. ¿Por qué? Porque aquí Excel nos está diciendo, tú quieres hacer una operación, pero esto no es un texto, esto no es un número, es un texto. Y texto con número no lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, no está permitido. Muy bien. Pero si yo pongo así 14 de nuevo, ahora sí hay un resultado. 29. Y ahora la respuesta es, voy a borrar. ¿Cómo sería? Miren, voy a dejar el mismo 29 todavía. ¿Cómo sería que aparezca la etiqueta CM en este valor, en este valor y en este valor? ¿No? En esta celda. ¿Cómo hago? Si sé que si lo escribo ya no voy a poder hacer operaciones. Bueno, sencillo, formato. Formato personalizado, que es algo que ya hemos visto también. Lo que yo tengo que hacer es seleccionar, en este caso voy a seleccionar estos 3 datos nada más, hacer clic derecho en cualquiera de ellos, ir a formato de celdas, ir a personalizada, dejar general, así como está, hacer un espacio en blanco, y en este caso colocar, por ejemplo, la palabra que yo quiero que acompañe a estos datos. Yo voy a decir comilla, importante, abro comilla, y coloco el texto que deseo mostrar, que en este caso es CM, y cierro la comilla. Ojo, no es colocar CM, ¿sí? Eso está mal, no es eso. Entonces, es, abro comilla, CM, cierro comilla. Acepto y miren, ¿sale error? No sale error. Sigue dándome un resultado, 29. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué se da? Porque Excel está entendiendo que lo que tú estás haciendo es a este valor numérico agregarle una etiqueta CM, que no es lo mismo que escribir. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer el ejemplo. Voy a borrar esto. Voy a seleccionar todos los datos. Uno dice, pero profesor, aquí no hay nada. ¿Por qué lo selecciona? No hay problema. Tú puedes seleccionar los datos si estén vacíos, ¿sí? Y ya cuando después se vayan llenando, ya va a ir apareciendo la etiqueta. ¿Ok? Entonces yo voy a seleccionar todos los datos así. Voy a dar clic derecho. Voy a decirle formato de celdas, personalizada. Y al final de la palabra general, digo, espacio en blanco, abro comillas, CM, cierro comillas. Y eso es todo. Acepto. Aparecen las etiquetas. Y aquí no aparece nada porque no hay datos. Pero si yo hago una sencilla suma, por ejemplo, igual esto más esto. O sea, sumar la celda C7 más la celda D7. Si doy Enter, ahí está el resultado. Y el resultado ya aparece la etiqueta CM. ¿Ok? Entonces, selecciono la celda y voy a duplicar la fórmula de la suma. Porque he hecho una suma, pues, ¿no? Hacia las demás celdas. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esto es una referencia relativa. ¿Por qué? Misma cantidad de datos, misma cantidad de datos. Y si ustedes se dan cuenta, miren, yo voy a hacer 2 clics seguidos para ver la fórmula que dice C7 más D7. Y como he arrastrado hacia abajo, Excel interpreta que el siguiente es D8 más C8. Aquí está. C8 más D8. Y el siguiente, C9 más D9. Y el siguiente, C10 más D10. Y así será. ¿No? ¿Ok? Eso es una referencia relativa. ¿Ok? Muy bien, pasemos al otro ejemplo. Referencia absoluta. Referencia absoluta ya es algo diferente de la referencia relativa. ¿Por qué? Porque la referencia absoluta es cuando yo quiero fijar un valor que va a ser usado por muchos. Es lo que vamos a conocer más adelante cuando estemos ya en segundo año y viendo lo que es base de datos con programación, por supuesto, ¿no? Y vamos a conocer lo que es cómo crear una base de datos
Y para crear una base de datos vamos a utilizar diferentes normas, ¿ok? Pero tenemos que aprender también a crear diagramas para analizar un diagrama y en base a ese diagrama hacer nuestra base de datos, ¿no? Desde ese es el punto de partida. Es como decir un arquitecto. Primero hace su plano, luego hace su maqueta y luego todo eso lo lleva prácticamente ya a construir, ¿no? Entonces no va así a ciegas, pues imposible que vaya a ciegas y en el mismo momento que está creando una habitación, se ilumina y dice ya, aquí va a ir otra habitación, aquí va a ir la puerta, aquí va a ir, no sé, aquí va a ir una columna, etcétera, pues, ¿no? En programación es lo mismo, en creación de base de datos es lo mismo, yo tengo que crear primero mi estructura, mi diagrama, y en base a ese diagrama ya lo llevo a codificar, ¿sí? Ok, pero eso ya lo veremos en segundo año cuando estemos viendo lo que es base de datos. Ahora, pero hay un término que si lo aprendemos ya más adelante ya nos vamos a familiarizar más rápido con él, que es una relación de uno a muchos. En esta ocasión, la referencia absoluta es como una relación de uno a muchos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero que este valor sea usado por todos estos datos, es una relación que va de uno a muchos. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo que hay una relación de uno a muchos, eso es una referencia absoluta, en donde yo voy a fijar un valor que posteriormente ese valor es único, como se dice su nombre, es único y va a ser usado por muchos. En este caso, por varios datos. ¿Sí? Entonces, es este único valor que va a quedar fijado para ser usado por muchos. Que es muy diferente a la referencia relativa, porque miren, aquí tenemos uno y muchos datos. En cambio, aquí tenemos muchos datos que son iguales a otros datos, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, que aquí no, aquí hay varios y solamente uno. Ahora uno dice, bueno, profesor, entonces usted haga esto. Esto es igual a este valor por el porcentaje de acá de enter y arrastra hacia abajo. Uno dice, está bien, está correcto. Pero miren qué sucede cuando arrastra hacia abajo. 0. ¿Por qué? Si estoy haciendo multiplicación. Y si supuestamente este valor tiene que multiplicarse con este, este con este, este con este, este con este. ¿Por qué sale 0 si 14 por 12% no va a ser nunca 0? Pues? ¿Y por qué sale valor si yo no estoy multiplicando por ningún valor de tipo texto? Este es un porcentaje, un valor numérico, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue saliendo aquí un valor demasiado alto si 13 por 12% jamás va a ser 23? ¿No? Entonces, ni mucho menos llegar a 280. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un error. ¿Y cuál es ese error? En que no hemos referenciado de manera absoluta este valor que es único y que va a ser usado por todos estos datos. Y al no ser fijado, miren qué sucede. Miren, aquí está muy bien. C9, que es este 15, por D6, que es este valor de acá. Hasta ahí está bien. Pero miren qué pasó con el otro. C10 es 14. Perfecto. D7. ¿Qué hay en D7? Nada. Por eso 14 por 0, 0. Y acá 12. 12 por D8, que es la palabra resultado, error, pues, ¿no? Porque estoy queriendo multiplicar 12, que es valor numérico, por resultado, que es un valor de tipo texto. Por eso sale valor. Y miremos, venimos acá. 13, ¿no? 13 por 1.8, ¿no? Entonces, como ven, siempre Excel, cuando usted arrastra hacia abajo, siempre es continuo. Va bajando continuamente, continuamente, continuamente. Entonces, aquí no podemos usar la referencia relativa. Aquí tenemos que usar la referencia absoluta. ¿Y cómo hacemos la referencia absoluta? Con una sencilla tecla. Y es bien sencillo. Y podemos también diferenciarlo. Miren, ponemos igual 15 por este valor y sé que ese valor va a ser único. Entonces, F4. Las F que están arriba de su teclado, F1, F2, F3, F4, llega hasta el F12, ya. Solo presionamos una vez la tecla F4 y observen qué pasó con ese D6. Miren cómo está este D6 sin el F4 y miren qué pasa cuando ahora presiono F4. ¿Qué pasó?
aparece el símbolo de dólar al inicio de la D, que es la columna, aquí está, columna D, y el símbolo de dólar nuevamente vuelve a aparecer al inicio del 6, que es la fila 6, por supuesto, pues, ¿no? Ahí está. Eso es una referencia absoluta. Si yo observo, ¿sí? Y en el examen me dijera, ¿cuál de las celdas está usando referencia absoluta? Escriba, usted ya debe saber, ¿no? ¿A qué referencia absoluta? Entonces yo pongo referencia absoluta. Y si está así, referencia relativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, F4. Y ahora sí, miren. Enter. Arrastro hacia abajo. ¿Y qué pasó? No hay errores. Todo está bien. Entonces, como no hay errores y todo está bien, observemos, miren, el resultado. Este valor con este valor. El siguiente. Este valor con el mismo valor. Vean que no se ha movido. Ya lo hemos referenciado como un valor único y absoluto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y así serán todos, miren. Todos están con ese valor. Todos. Ok. Muy bien. Pasemos al otro. Ahora vamos a ver las referencias entre hojas. Bueno, referencia entre hojas, eso quiere decir que los datos de una hoja pueden trabajar con otra hoja. Es decir, yo tengo los datos de la hoja A y tengo los datos de la hoja B. Y B, la hoja B, puede utilizar los datos de la hoja A o viceversa. ¿Sí? O los datos de la hoja B pueden ser usados en la hoja A. Eso es una referencia entre hojas. Ahora vamos a ver, para que ustedes entiendan, y en el examen le diga, les dé ejemplos de celdas, ¿no? Con fórmulas. Y ustedes observen y ustedes van a decir, si la pregunta dijera, ¿se está utilizando referencia de hojas? Ponga verdadero y falso, cuáles son y cuáles no son. ¿Ok? Entonces usted va a saber, observando, si es o no una referencia de hojas. A ver, aquí tenemos los datos en la hoja 4 y aquí tenemos los datos en la hoja 5. Lo que yo no necesito es aplicar esta fórmula que me dice acá. Ventas es igual, aquí está la fórmula, ventas es igual a la cantidad por el precio. Recuerden que las fórmulas siempre es el nombre del campo que se pone como referencia, ¿no? El campo cantidad lo tenemos acá. Y el campo precio no está acá. ¿Dónde está? En la hoja 4. Aquí está. Estos son los precios. ¿Ok? Entonces la fórmula me dice que para el mes de enero viene a ser la cantidad por el precio de enero. El precio de enero está acá. Miren. Precio enero. Precio febrero. Precio marzo. Allá. Entonces yo tengo que multiplicar estos datos de acá con estos datos de acá. Ahora, si yo observo claramente ahí, puedo observar, que tengo muchas cantidades. Y estas cantidades van a ser multiplicadas por un precio diferente. Es una relación de uno a muchos. Ya desde ese momento sé que se va a usar referencia absoluta. Porque este precio de enero va a ser multiplicado por muchas cantidades. Y este precio de febrero va a ser multiplicado por muchas cantidades. ¿No? Ya desde ahí ya voy entendiendo la lógica. Ya voy comprendiendo que ahí hay una referencia absoluta. Ok. Muy bien. Entonces venimos acá y decimos igual la cantidad por, me dirijo a la hoja 4 y selecciono el precio de enero. Ahora, aquí una observación. ¿Sí? Si yo elegí el precio de enero, ¿sí? Y hasta ahí acaba la fórmula, no regreso a la hoja 5. No tengo por qué regresar a la hoja donde inicié. ¿Ok? Si es que no necesite tomar un dato de la hoja en donde inicié, ¿no? Pero si es que ya la fórmula acabó ahí,
¿sí? Ahí tengo que terminar, no regreso. Automáticamente cuando yo ya termine de hacer la operación, Excel me va a llevar a la hoja donde inicié, que en este caso sería la hoja 5. Ahí he iniciado la fórmula. Ok, ahora, habíamos dicho que ese precio de enero es referencia absoluta. Entonces, ¿qué hago? F4. Ya está. Observen acá, miren acá. Ya le coloqué el F4. Ahora sí, Enter. ¿Ven? Estuve en la hoja 4, pero como inicié en la hoja 5, al dar el Enter, porque el Enter significa ya terminé mi fórmula, terminé Enter, me ha pasado a la hoja donde inicié. Y si yo observo la fórmula, voy a hacer más grande, ¿sí? Ya. Si yo observo la fórmula haciendo 2 clics seguidos, miren, ¿qué dice ahí? D6, que es esta celda de la hoja 5, se multiplica por hoja 4 y el símbolo de admiración cerrado. Quiere decir que el valor de la celda D6 se está multiplicando con una celda que pertenece a la hoja 4. Esa es una referencia relativa, que no es lo mismo que decir así. Igual, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, por este valor. Miren, esto no es una referencia de hojas. ¿Por qué, profesor, no es referencia de hojas? Porque son celdas de 7 de 6. ¿Acaso está el nombre de una hoja aquí? No. No dice hoja 5, hoja 6, o puede decir, por ejemplo, la hoja se llama, vamos a decir, datos, ¿no? Si la hoja se llama datos, aquí dirá datos, ¿no? Ya lo veremos. En breve voy a cambiar el nombre de la hoja y van a ver a lo que me refiero, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé, en eso que les decía de pregunta de examen, si pongo verdadero y falso? ¿Cómo sé que es una referencia de hojas y cómo sé que es una referencia relativa? Si esto me dice verdadero o falso es una referencia de hojas, será falso. Pero si me dice esto es una referencia de hojas, ¿qué pondré? Verdadero. ¿Por qué? Porque me está diciendo que estoy tomando de la hoja 4, miren el símbolo de admiración, que hace una especie de resalte, más que el nombre, por supuesto, ya el nombre resalta solo, ¿no? Pero aquí me dice, por este símbolo de admiración, y después el nombre de la hoja, que yo estoy multiplicando la celda D6 con un valor que viene, o una celda, mejor dicho, que viene de la hoja 4. ¿Y cuál es esa celda que viene de la hoja 4? E6. Y se está usando una referencia absoluta. ¿Sí? Si la pregunta de que puede venir en su examen, porque ojo, el examen es práctico, eso ya lo sabemos, pero también hay conceptos que hemos visto y que tenemos que de alguna manera saberlo, pues, ¿no? Si yo estoy explicando esto en el laboratorio, en la clase, si yo les estoy explicando en este resumen que estamos haciendo, ¿sí? Ustedes están en la capacidad de poder dar una respuesta. Porque si en una pregunta, en su libro de Excel, no quiere decir que van a llevar cuadernos, no hojas, no. Aquí, en el mismo documento de Excel, yo les pongo una pregunta de 6 así y les diga, descríbeme o me puede indicar qué referencia se está usando. Usted podría tranquilamente escribir, se está usando referencia entre hojas, por esto, y si me lo especifica mejor, por esto, profesor. Ahí el nombre de la hoja se llama hoja 4. Y se está usando referencia absoluta, profesor. ¿Por qué? Porque están los símbolos de dólar. Ah, muy bien. ¿Ok? Entonces usted lo puede describir. ¿Por qué? Porque es algo que explico en el laboratorio, ¿no? Explico en el laboratorio bien detalladamente. ¿Cómo lo estoy haciendo aquí? Muy bien, entonces, listo. Damos Enter. Arrastramos hacia abajo y no va a suceder ningún error. Y esto está muy bien. ¿Por qué? Porque como hemos establecido que este precio de enero, es único, entonces todos las demás cantidades se están multiplicando por ese precio. ¿En dónde está este precio? Ubicado en la celda
6. A ver, vamos a ver si es verdad. Es 6, miren. 120 por E6. 136 por E6. 205 por E6. Está fijo. Es un valor absoluto. Es una referencia, perdón, absoluta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más. A ver. La fórmula es igual la cantidad por, voy a la hoja 4, elijo el precio de febrero y recuerdo, este precio va a ser usado por muchos. F4. Enter. Ojo, miren, yo termino la fórmula acá. O sea, después del F4, yo doy el Enter para finalizar. No regreso, vuelvo a repetir, no regresen a la hoja anterior. Enter. Listo, regresé automáticamente. Arrastro hacia abajo, no hay errores. ¿Sí? ¿Ok? Y así será también para marzo. Ahora, miren, ahora no vayan a pensar que las hojas se van a llamar hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. No, hemos visto que las hojas pueden tener nombre. Por ejemplo, miren, la hoja 4 le voy a poner un nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Y le voy a decir que estos son los precios. Mayúscula para que se vean mejor. Precios. Enter. Ahora miren acá el resultado. ¿Qué dice? Precios. Ya no dice hoja 4. Dice precios. ¿Por qué? Porque a la hoja le acabo de colocar el nombre. Precios. Por eso. Entonces, si en el examen no se vayan a sorprender, porque uno puede quedarse con la idea, ya todo se va a llamar hojas. Pero en el examen yo pongo D14 por, y le pongo un nombre específico, por ejemplo, fórmulas, el símbolo de admiración, ya este símbolo me dice, esto es una hoja. Ese símbolo ya me dice, esto es una hoja. Por más que se llame precio, Juan, hoja, lo que sea, es una hoja. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí ya sé que se está usando referencia entre hojas y ya sé que esta celda E6 es de la hoja precios. No es de la hoja 9, no es de la hoja que se llame, por ejemplo, fórmulas, no es de la hoja que se llame tasa de crecimiento, no, es de la hoja precios. Ya sé de dónde está saliendo este dato. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, ya vimos relativa, absoluta y referencia entre hojas. Vamos a pasar a hacer la referencia entre libros. Y esto es sencillo. ¿Qué es un libro? Otro archivo, ¿no? Hemos visto que Excel, los libros, los llama, o mejor dicho, la denominación libro es todo archivo de Excel que yo tenga. Tengo mi archivo que se llama referencias en Excel. Ese es mi libro, referencia en Excel. Y acá tengo otro libro que se llama anexo 2, sesión N2. Abro y se va a abrir el otro libro. Aquí está el otro libro. Este libro, ¿cuántas hojas tiene? 1, 2, 3 hojas. Voy a la hoja 1. ¿Ok? Voy a la hoja 1. Entonces voy a hacer este ejemplo de acá. Voy a calcular la inflación. Y la inflación se va a dar por la siguiente fórmula, ¿no? Para calcular la inflación, la fórmula es para la inflación. La fórmula es el precio actual, ¿no? El precio actual por el mismo precio actual, no, perdón, más el precio actual mismo, o sea, el mismo precio, multiplicado por el porcentaje de la inflación. ¿Ok? Esa va a ser la fórmula. El precio actual, que en este caso sería, este es el precio actual, para el mes de enero, por supuesto, ¿no? Para el mes de enero, el precio actual sería este de acá. A ese precio actual lo voy a sumar el mismo precio actual, que sería 2 soles 20. Es como decir, 2 soles 20 más 2 soles 20 por el porcentaje de la inflación, que en dónde está, no está en una hoja, no pertenece a este libro, este porcentaje, no está en este libro, está en dónde, en otro libro, por eso es referencia entre libros, ¿no? Es fácil. Voy al otro libro, anexo, aquí está. Proyección de la inflación en porcentaje para enero es 2.50. Ok, muy bien. Entonces, ¿la fórmula cómo será? Igual
Voy a aumentar la lupita antes de seguir avanzando. Aquí está. Entonces aquí será igual el precio, ese mismo precio, más ese mismo precio actual. Ahí está, F8 más F8 es como decir 2.20 más 2.20. Todo esto se multiplica por el porcentaje de la inflación. ¿Dónde está ese porcentaje? Bueno, no lo tenemos acá, está en otro libro. Ah, ya, me voy a otro libro. Aquí está, el libro anexo. Elijo ese porcentaje, ¿sí? Y observo. Uno dice, profesor, pero como ese porcentaje va a ser por mucho F4, porque hay que utilizar referencia absoluta. Sí, es verdad lo que tú me dices. Pero antes de hacer el F4, observa y mira. Miren acá arriba, la barra de fórmulas, aquí. Esta parte de arriba, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que F8 más F8 se está multiplicando, abro apóstrofe y utilizo un corchete, anexo guión sesión N2. ¿Qué nos quiere decir esto? Un libro nuevo, ¿no? Eso significa que hay una referencia entre libros. ¿Por qué, profesor, hay una referencia entre libros? Porque aquí está apareciendo el nombre de un archivo. ¿Y qué archivo es? Un archivo de Excel, XLSX, ¿no? Que es el formato de Excel, ¿no? Entonces, esto que está entre corchetes nos dice, ese es el nombre del libro. Y miren, ¿qué hoja? Hoja 1. Y aparece el apóstrofe y su símbolo de admiración. Que ya hemos visto que cuando aparece ese símbolo de admiración cerrado, significa que eso es un link, una hoja. ¿Ok? Y luego, miren, aparece ya como referencia absoluta. Ojo, yo no he presionado F4. Miren, ya aparece de manera hecha la referencia absoluta a la celda C6. Yo no he presionado F4. Ahora, si yo no hubiera observado y yo sé que tengo que usar referencia absoluta, yo hubiera presionado F4. Pero miren qué hubiera pasado. Se borró la referencia absoluta de la columna, ¿no? De la columna C. ¿Ok? Si vuelvo a presionar F4, miren cómo se va y se queda ya sin referencias. Entonces, muy importante, cuando usted captura un dato que pertenece a otro libro, automáticamente Excel le va a colocar referencia absoluta. No lo tiene que usted hacer. ¿Sí? Ahora, ya terminamos. Aquí viene también otra cosa muy importante. Hasta ahí termina la fórmula. La fórmula termina ahí. Ya no hay nada más que hacer. ¿Regreso al otro libro? No. Al igual como las hojas. Cuando yo termino la hoja, doy enter y me lleva a la hoja donde inicié. En este caso, si yo he iniciado en el otro libro y ya terminé la fórmula en este libro, no tengo por qué regresar al anterior. Solo doy enter. Y automáticamente Excel me va a llevar al libro donde inicié, que es este, en donde estuvimos trabajando la fórmula. ¿Sí? Listo. Entonces yo arrastro hacia abajo y ya tengo para los demás productos sus precios con la inflación para enero. Para febrero será lo mismo, ¿no? Precio actual, ¿cuál será el precio actual ahora? El precio de enero, pues, ¿no? Precio actual. Este es el precio actual. Ese precio más el mismo precio actual por el porcentaje de la inflación, que sé que está en el otro libro. Y sé también que cuando trabajo con libros, ya automáticamente se está colocando la referencia absoluta. Entonces no tengo por qué hacerlo. ¿Sí? Solo cuando se trabaja en un solo libro, ahí sí yo tengo que presionar F4 para la referencia absoluta. Pero si son dos libros separados, dos libros diferentes, no tengo por qué usar la referencia absoluta. Doy enter. Ahí está. Arrastro. Listo. Y así será para mayo. ¿Sí? Ahora, los totales, ¿cómo se hacen? Utilizando nuestra función suma, que es una de las primeras funciones que ya hemos explicado. Y es la más sencillita de todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la función suma? Sí, bueno, sencillo. Elijo la celda,
pongo el símbolo igual y escribo el nombre de la función, suma, S-U-M-A. Como podemos observar, sale la lista de todas las funciones que son de tipo suma, que ya iremos viendo alguna de ellas. Ok, entonces, ¿cómo hago para elegir esta función suma? 2 clics seguidos. Ahí está. O si no, yo también puedo hacer esto, no hay ningún problema. Escribo suma y abro paréntesis. Ya está. No hay ningún problema. O doy 2 clics seguidos, o utilizo el tabulador, que también es otra opción, o abro el paréntesis. Escribo la fórmula completa y abro el paréntesis. No me vayan a escribir así. Falta la A y abre y cierra y abre paréntesis. No, porque esa fórmula no existe. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, dentro de esta función está su sintaxis. Todo lo que está dentro del paréntesis se conoce como la sintaxis de la función, que ya lo he explicado, en donde el valor número 1, ¿sí?, viene a ser una celda o un rango. Una celda o un rango. O también puede ser una operación. ¿Qué es una celda, profesor? Esto es una celda. G8 es una celda. ¿Qué es un rango, profesor? Eso es un rango. Desde G8 hasta G12. Eso quiere decir que se está incluyendo G9, G10, G11. Un rango. G8, G12. ¿Y cómo sé que es un rango, profesor? Por los 2 puntos. Están los 2 puntos. Esos 2 puntos es un rango. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es un rango. ¿Y qué es una operación? Una operación, pues. G8 por G10. Una operación. ¿Una operación de qué? De multiplicación. Puede ser más una suma. Esa es una operación. Eso significa número 1. Una celda. Una celda. Un rango. Perdón. Un rango. Un rango. ¿Sí? Un rango, ahí está. Un rango. O una operación. G8 por tal valor. Una operación. ¿Sí? Bueno, en este caso queremos hacer solo una suma de datos y queremos sumar desde este primer dato hasta este último. O sea, desde G8 hasta G12. Un rango. Cierro paréntesis y doy Enter. Y ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Eso también hemos visto. Muy bien. Entonces ya hemos visto las 4 referencias. Relativa, absoluta, de libro, de hojas, ¿no? Y ahora vamos a hacer la referencia de celdas, que esto es bien sencillo y ahí termino. ¿Sí? Este archivo lo voy a enviar también en el mismo WhatsApp, lo voy a enviar para que lo puedan practicar ustedes. Hay varios ejercicios que pueden practicarlos, ¿sí? Y bueno, estén preparados así para su examen, ¿ya? Una referencia de celda es cuando, por ejemplo, este valor que está acá, este valor lo quiero referenciar para que salga acá. ¿Ok? Entonces, este valor tiene que aparecer acá. Uno puede decir, bueno, profesor, cópielo, pues, ¿no? Haga esto. Control C, miren la diferencia. Control C, perdón. Control C, hago clic acá, lo pego. Control V. ¿Ya? ¿Qué pasó? Salió 0. ¿Pero por qué? Si estoy copiando este valor acá. Bueno, por lo sencillo, no es una referencia. Este valor es una fórmula. Y lo que estoy haciendo es esta fórmula pegándola acá. Y esta fórmula no tiene nada acá. ¿Por qué? Porque recuerden que esta fórmula está tomando el precio anterior. O sea, esta fórmula necesita este dato. Porque si este dato no existe, aquí va a salir 0. Como están viendo acá. Y como yo he hecho un copiar y pegar, y aquí no hay datos, entonces esta fórmula necesita un valor que esté antes de ella, o sea, un valor acá. Y como no hay nada, entonces sale 0, pues. Porque todo lo que se multiplica por 0 da 0, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso, aquí necesito un dato que es el precio anterior. Aquí no hay este precio anterior. Pero miren, si pongo 5, ahí sí ya sale. Pero, ¿este valor es el mismo de acá? No.
Ya cambió, ¿por qué? Porque he puesto 5. Y como la fórmula está utilizando un valor anterior, sale un resultado. Entonces, eso que acabo de hacer, de copiar y pegar, no es una referencia, ¿no? Entre celdas. Una referencia de celdas es una de las referencias más sencillas. ¿Por qué? Porque solamente tengo que, mire, colocar el igual, seleccionar esta celda y dar enter. ¿He hecho un copiar y pegar? No. Lo que he hecho es que este valor de acá, por así decirlo, se teletransporte a este valor de acá. O sea, este valor se ha teletransportado a esta celda de acá, ¿no? Esa es una referencia entre celdas. ¿Y cómo se ha hecho esa teletransportación? Sencillo. Igual, elijo la celda y enter. Eso es todo. Y miren qué pasa si, por ejemplo, miren, vamos a decir que el precio ya no es 2.20. Recuerden que enero trabaja con este precio, ¿no? Y por lo consiguiente, febrero trabaja con el precio de enero, que a su vez enero trabaja con este precio. Sí, un poco trabalenguas, pero bueno, es así, ¿ya? Entonces vamos a poner así, 5.20. ¿Qué pasó? Se cambiaron pues los datos. Ya no es 2 y algo, ¿no? Porque ha cambiado el precio y por lo consiguiente ha cambiado el precio de enero y por lo consiguiente ha cambiado el precio de febrero. Porque están relacionados, ¿no? Y por lo consiguiente aquí también se actualiza este precio nuevo que está acá. Por eso, cuando hablamos de referencia entre celdas, no es copiar y pegar, ¿no? Si me están diciendo que el valor que está en esta celda sea referenciado en la columna L, fila 15, que sería esto, aquí está, columna L, fila 15. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si me dicen, referencia el valor de la celda H8, que sería este de acá, H8, en la celda L15. No es copiar y pegar, es igual, elijo la celda, enter, y acabó. ¿Sí? Y acabó. De tal manera que si estos datos se van actualizando, pues este dato también tiene que actualizarse. ¿Sí? A ver, pongo 120, no, perdón, 1.20, y ahí está bien. Ya se actualizó, como se actualizó este, como se actualizó este. ¿Sí? Ok, eso es lo bueno del Excel, que podemos relacionar diferentes datos para que vayan haciendo diferentes cálculos, y si los datos son actualizados, pues las fórmulas y los resultados tienen también que actualizarse. No tengo por qué estar haciendo la fórmula nuevamente. Simplemente automáticamente se van a ir actualizando los datos. Muy bien, entonces hasta ahí viene el examen. Recuerden que van a haber ciertas preguntas en donde se le va a decir, ¿qué es esto? ¿Referencia relativa o absoluta? ¿Verdadero o falso? Usted colocará verdadero o falso. ¿Ok? Que eso es un valor más o menos de 1 punto, 0.5 puntos. ¿Ok? Lo que tiene mayor valor, ya saben ustedes, es utilizar las fórmulas que hemos aprendido, hacer y dar solución a las tablas que se les va a dar a manera de ejemplo, de ejercicio, perdón. Muy bien, niños, entonces espero que esto les sirva bastante, practiquen, ahí tienen este video para que puedan ustedes reforzar y bueno, ya estarán listos para su examen. ¿Ok? Entonces, conmigo hasta otra oportunidad.